Muchas gracias, Maggie. Información importante para, intentar comprender algo al menos de lo que sucedió ayer. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a 5 meses de haber iniciado su gestión. Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena, Verónica? Un gusto estar acá. Bueno, 5 meses que parece más tiempo, ¿no? Parecen años. 5 años parece más o menos. Pero la verdad que han sido jornadas muy intensas. Por aparte, nos tocó asumir el 3 de mayo, que en realidad es la víspera de lo que era la presentación del plan invierno. Y claramente el desarrollo del plan insume una cantidad de atención, una cantidad de tiempo muy importante, sumado a la otra cantidad de cosas que también hay que atender. Por tanto, la verdad que han sido jornadas maratónicas. ¿Se puede decir que lo peor, digamos, pasó en el sentido de que pasó la ola esta de la pandemia, esperemos que haya pasado, ¿no? Que potenció todas las debilidades sociales, las personas en vulnerabilidad, bueno, el tema frío. ¿Cómo advierte eso? ¿Pasó lo peor o ahora viene lo peor, que es sostener a toda la gente que se ve en situación de vulnerabilidad justamente potenciada por la pandemia? Yo creo que esta experiencia de la pandemia, algo que nos tiene que enseñar es a no bajar la guardia. Que siempre hay que estar en una actitud de vanguardia, porque en este caso estamos hablando de una situación sanitaria que tiene consecuencias económicas y sociales. Pero está claro que en el mundo de hoy, así como existen una cantidad de herramientas para combatir adversidades, también hay una cantidad de hechos imprevistos que generan ese tipo de contextos sanitarios, sociales y demás. Por tanto, siempre hay que tratar de estar a la vanguardia independientemente del contexto de pandemia. En ese sentido, primero, de lo que ha sido este proceso, bueno, en lo que es el plan invierno se ha reforzado considerablemente, teniendo en cuenta ciertos indicadores, de diversificar opciones, no solamente lo que tiene que ver con refugios, sino paradores nocturnos, en donde, por ejemplo, el 46% de los participantes nunca habían ido a un centro del MIDES. Eso quiere decir que hay una forma de captar la atención de personas que comúnmente se niegan a ir a este tipo de centros, en donde se fortaleció mucho la atención médica, con 2 ambulancias de ACE en la base del Ministerio de Desarrollo Social, con 2 policlínicos móviles para personas en situación de calle que también son en conjunto con ACE. Hay un convenio que no tiene costo para el MIDES con el Hospital Británico, en donde el Hospital Británico atiende a personas que fueron, a las que iban a los paradores nocturnos y a personas que se encuentran en situación de intemperie. La articulación nos permitió, por ejemplo, con Defensa, en donde lugares donde no había un refugio cerca, unidades de defensa funcionen durante el plan invierno en forma permanente como refugio, a los efectos de incrementar también la atención. Y podemos seguir dando ejemplos en donde se dio una respuesta interinstitucional a lo que es personas en situación de calle. Ya pasó el invierno, pero el plan invierno es hasta el 31 de octubre. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que es más que otros años? ¿Qué va a pasar con esa gente ahora, después de que pase el plan invierno? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en las herramientas y oportunidades. Siempre lo que se pone el eje como ministerio es en la superación de las situaciones adversas. Si no, estamos condenando permanentemente a las personas a la dependencia estatal perpetua. Y eso no lo podemos permitir. La otra vuelta, hace unos domingos atrás, fuimos a almorzar a un refugio y un joven que estaba ahí, en un momento, en el intercambio que se dio, dijo una expresión que para mí describe lo que nosotros tenemos que hacer, que es que él quería depender menos del MIDES, o no depender del MIDES. Y en realidad esa expresión es lo que se ajusta a lo que la gente quiere. La gente quiere autonomía, la gente quiere independencia, la gente quiere superar ese tipo de situaciones. Entonces estamos trabajando en muchos aspectos de poder generar oportunidades. Hay oportunidades que se dan a través de convenios de oportunidades laborales, en el cupo MIDES, por ejemplo, en donde un porcentaje de empresas se comprometen en ese porcentaje a que el primer proceso de selección sea con personas vinculadas a programas del MIDES, esto es para personas en situación de calle, o cualquier otra persona que esté integrando los programas. ¿Cuántas personas? Para poner un ejemplo, en Grupo Tata, el 50% de las vacantes, en una primera instancia, se presentan personas, o sea, participantes
de programas del MIES, Fundación Tienda Inglesa el 30%, después, bueno, tenemos desde el Grupo Gama, desde el Bar Facal, etcétera, etcétera, que se vienen ya incorporando en los hechos personas que hacía una cantidad de años estaban dentro de programas puente, es decir, pasaban de un programa al otro del Ministerio de Desarrollo Social, pero no estaba la salida definitiva. Y estamos trabajando en la generación de programas de egreso. Esto significa programas que den una oportunidad en una primera instancia de trabajo protegido, pero que haya una segunda etapa que tenga que ver con la conexión con el sector privado a los efectos de generar una oportunidad definitiva, no solamente la del trabajo protegido. Y después hay otras herramientas que se vienen dando para tratar de salir de situaciones de vulnerabilidad. Una que estamos en la recta final del análisis tiene que ver con personas que se encuentran en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico. Para graficar lo que estamos diciendo, en marzo de 2020, cuando asume el nuevo gobierno, 837.000 personas se encontraban en una situación vulnerable desde el punto de vista económico y social. 837.000 personas. Acá hay que tener en cuenta que después se le suma la situación de pandemia. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en herramientas. Una de las herramientas que estamos en esta recta final, en conjunto con otras, que tiene que ver con un plan piloto para el año 2022, consiste en que vieron que las asignaciones familiares, cuando se pasan de un umbral muy bajo, se pierde en el caso de la formalidad a nivel de trabajo. Nosotros estamos analizando durante el año 2022, en conjunto con otras medidas, que se suspenda ese tope a los efectos de que de la convivencia entre la asignación familiar y la formalidad. ¿Por qué? Por varias cosas. La primera, para incentivar la formalidad, porque muchas personas, para no perder la asignación, lamentablemente terminan trabajando de manera informal. Por otro lado, para dar mayores herramientas, como partimos de la base de una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico, la convivencia permite que una parte, el Estado, brinda la ayuda y la otra parte, la persona, en la búsqueda de ese empleo, si termina en forma satisfactoria, conviviendo los dos sistemas, tiene un poder adquisitivo mayor para poder enfrentar ese tipo de vulnerabilidades. Estamos hablando también de otros sectores que pueden verse vulnerados con este aumento de la situación de vulnerabilidad justamente por la emergencia sanitaria, y pienso específicamente, por ejemplo, en la primera infancia. ¿Cómo se está trabajando con respecto a eso? Bueno, se está en rendición de cuentas aprobando lo que es un incremento muy importante, es una rendición de cuentas muy social. Hay 50 millones de dólares que se incrementan en la rendición para primera infancia. En el año 2022 al MIDES le tocaría aproximadamente 30 millones de dólares. ¿Cómo proyectamos acciones para el año 2022? 5 ejes. Primer eje, más acompañamiento. Es necesario, más con la situación vivida, que tiene las consecuencias sociales que estamos haciendo referencia, estar lo más cerca posible de familias que tienen niños entre 0 y 3 años, es decir, hasta cumplir los 4 años. ¿Cómo se da un mayor acompañamiento? Bueno, 3 componentes. El primero, vamos a contratar 70 técnicos para el 2022 a los efectos de fortalecer el seguimiento y el acompañamiento en lo que tiene que ver con crianza. Segundo componente de este primer eje, hábitat para el desarrollo. Quiere decir que cuando los técnicos van a un hogar y se dan cuenta que hay diferentes circunstancias que se pueden mejorar para justamente mejorar las condiciones en las cuales evoluciona el niño, haya la posibilidad de ciertos arreglos o algunas compras determinadas que favorezcan considerablemente la crianza. Y un tercer aspecto complementario al presencial, que tiene que ver con la teleasistencia, que es el seguimiento o el acompañamiento a través de herramientas que nos brinda el desarrollo informático, y para ello vamos a contratar a 35 técnicos también para el año 2022, complementando lo presencial. Segundo eje, captación temprana del diagnóstico social. ¿Qué significa? Así como el recién nacido tiene un diagnóstico clínico, que haya un diagnóstico social de mucho mayor profundidad que permita ver la evolución social del recién nacido. Tanto de él, obviamente, como de la mujer embarazada. Y en este sentido estamos proyectando la contratación de técnicos en todas las maternidades públicas, que son 23,
y queremos la presencia de 2 técnicos en cada una de estas 23 maternidades. Eso nos va a permitir la captación temprana, el diagnóstico social y a posteriori el seguimiento de la evolución social. ¿Eso no lo hace Uruguay Crece Contigo? Eso es Uruguay Crece Contigo. O sea, ¿se va a potenciar Uruguay Crece Contigo? Entre otras cosas, sí. Yo hablé de 5 ejes. El tercero tiene que ver con el sistema de cuidados, en realidad. La idea siempre decimos, es un solo ministerio que tiene que coordinar las diferentes direcciones y complementarse entre sí. Vamos a hacer un fortalecimiento del sistema de cuidados con eje en primera infancia. Estamos hablando, por ejemplo, de las becas de inclusión socioeducativa, que esto sucede cuando una familia no tiene un CAIF cerca o cuando el horario, la cantidad de horas del CAIF no se ajusta a las realidades de esa familia. Entonces, las becas de inclusión socioeducativa permiten, a través de jardines privados, en forma complementaria a los CAIF, claramente, y tratando también de diversificar, de tener una opción más flexible para esas familias, justamente esos hogares que no tienen en forma cercana la presencia de un centro educativo de estas características, y con ello no solamente está la formación, sino que tiene que ver los cuidados que permitan, por ejemplo, una jefa de hogar poder disponer de tiempo para salir a buscar trabajo o trabajar y con ello poder satisfacer ese tipo de necesidades. Entonces, el tercer eje es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, que queremos incrementarlo sensiblemente, o sea, una cantidad de prestaciones extra de estas BIS. Para ello ya estamos teniendo reuniones con jardines privados para dar una mayor oferta y que en esa mayor oferta podamos tener una mayor disponibilidad por parte de las personas implicadas. Un cuarto eje tiene que ver con el bono crianza, que bueno, iría a los hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, focalizada en productos de primera infancia, en elementos de primera infancia. Tiene que ver, por ejemplo, con productos de higiene, con alimentación, pañales, etcétera, etcétera, pero la idea es focalizarlo para que el beneficiado justamente sea, o el beneficio recaiga directamente en la primera infancia. Y un último eje que va no solamente a favorecer a primera infancia, sino también repercute en otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con los sistemas de información. Por ejemplo, ir hacia las ventanillas únicas. Ya estamos en víspera de una ventanilla única con el BPS, vamos a otra con el Ministerio de Salud Pública, y el concentrar información, o mejor dicho, tener una mayor disponibilidad de la información, permite ser mucho más justos en la inclusión y en la exclusión de personas en cuanto a prestaciones del MIDES. Es muy injusto que una persona que no cumpla los requisitos esté recibiendo una prestación, pero mucho más injusto que una persona que sí cumpla los requisitos esté por fuera. Pero aparte, como les digo, esto es todo complementario, porque cuando yo les hablaba del diagnóstico social, también tiene que ver con analizar si en esa familia del recién nacido no aplican en los parámetros para recibir algún tipo de prestación. Por lo tanto, los 5 ejes son complementarios y apuntan a poner el eje, como ha dicho el presidente de la República y el gobierno lo ha trazado como uno de los objetivos principales, poniéndole el eje en primera infancia. El tema del bono crianza, ¿cómo se va a controlar que efectivamente ese dinero se destine a compras de productos necesarios para los niños? Buena pregunta. El bono crianza estamos aproximadamente, y hablamos siempre en condicional, porque hasta que no se vote en rendición de cuenta y cualquier cambio que haya, uno queda preso de sus palabras, por eso hay que ser quirúrgico en este tipo de información. Hoy por hoy, como está planteado, serían 30.000 hogares, los 30.000 hogares más de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de un valor de 2.000 pesos por bono, es decir, por niño de 0 a 3 años. Pero aparte, como cuando se vaya a un comercio, se estaría focalizando de cuáles son los productos que se pueden adquirir a través de este bono. Entonces, a través de un bloqueo informático... Va a ir con la tarjeta de Uruguay Social. Por ejemplo, estamos terminando de delinear, puede ser el TUAP, que es la modalidad por las cuales se dieron o se están dando, porque este mes también va a estar este beneficio de las canastas de emergencia y demás, pero la idea es una focalización a través del sistema informático, es decir, que el sistema informático o habilite los productos que se pueden adquirir por estos hogares o que haga un bloqueo
de los productos que no se pueden adquirir por considerarlos que no entran en la órbita del espíritu de la acción que tiene que ver con el fortalecimiento de la primera infancia. En otras temáticas preocupantes, bueno, hace poco se dio a conocer que la DINALI, esta organización que apoya justamente a quienes son liberados de distintos centros carcelarios, pasa también a la órbita del MIDES. ¿Cómo se va a trabajar al respecto? ¿Cuál es la orientación que se le va a dar a ese sustento? Todos sabemos la importancia que tienen esos primeros pasos una vez egresados de los centros carcelarios, que hacen a lo que pueda pasar después con esa persona, directamente vinculado con la oportunidad o la falta de oportunidades. Bueno, primero con el ministro Heber definimos que pase de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del MIDES. La idea es fortalecer la impronta social que se le da a las personas cuando recuperan la libertad. Ahí tenemos un tema que nos interpela como sociedad, que es cómo tomamos a la persona que recupera la libertad. Sí, o le tratamos de dar herramientas y oportunidades. Y que la DINALI hace años que existe y ha tenido experiencias muy interesantes, pero a muy baja escala, ¿no? O sea, el problema de raíz no se ha podido cambiar. No digo que sea fácil. Bueno, ahora se lo lleva el MIDES. Con mucho entusiasmo va a ingresar en lo que es la Dirección de Protección Social y recién le decía, tenemos dos caminos. O las herramientas y oportunidades o los condenamos socialmente a la reincidencia. ¿Qué cambios se van a procesar ahí? Porque muchas veces pasa que la persona que sale no tiene ni dónde vivir. Usted lo mencionaba antes de comenzar la nota, ¿no? Más de la mitad de las personas que están en situación de calle estuvieron privadas de libertad, sin lugar a dónde ir, con tema de consumo abusivo, a veces cero capacitación laboral o niveles educativos muy bajos. Son todo dificultades para reinsertarse en el sistema, ¿no? Bueno, sí, el 54%, según Censo 2020, de las personas que se encuentran en situación de calle, en algún momento estuvieron privadas de libertad. Por lo tanto, ahí hay una giratoria en donde hay una referencia directa. Estamos ya en la etapa de transición. La idea es que la directora, Fernanda Auesper, haga una integración y una concepción de la protección social que exceda la conexión calle con la situación de privación de libertad, para justamente poder que esas oportunidades o herramientas que se están trabajando para personas en situación de calle también se lleven a lo que es el área de la persona que recupera la libertad. Porque ahí nosotros tenemos que hacer una integración de nuestros equipos y tenemos que hacer dialogar diferentes direcciones del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de dar un enfoque integral. Y en ese sentido vamos a trabajar. Primero estamos haciendo un análisis del inventario de todo lo que se encuentra hoy en la DINALI. En un ratito incluso tenemos una reunión que tiene que ver con este tema. Después hay ejes que para el Ministerio son claves, que son las herramientas y oportunidades. Y en ese sentido, cuando hablamos de herramientas y oportunidades, tenemos que tenerlo con la concepción muy abierta. Obviamente que oportunidades laborales, pero después... Y de capacitación, porque... Bueno, de capacitación estamos con diferentes centros educativos, ahí no quiero todavía comprometerme. Sí les puedo decir que en el corto plazo va a haber novedades en lo que tiene que ver con la formación. Formación desde oficios, formación de diferentes áreas que puedan generar una mayor inserción laboral. Los convenios que estamos haciendo del cupo MIDES con empresas también es una forma de que se tenga oportunidad. Y en este tema puntual ya nos ha pasado de que se ha mostrado un particular interés por varias empresas de ver cómo se establece ese canal de comunicación en donde personas que recuperan la libertad también puedan mirar con ilusión o con expectativa esa oportunidad laboral. Pero también para las empresas tiene un beneficio en cuanto a algunas exoneraciones. Hay una parte por ley, pero el cupo MIDES en sí, lo que se hace es seguimiento de programas nuestros y en sí no tendría una exoneración. Sí otros programas que estamos proyectando, que si quieren lo hablamos para el año 2022, que es el programa de egreso, que recién estaba haciendo referencia, que la idea es que desde los distintos programas donde se lleva adelante una cantidad de acciones, esté la oportunidad de la salida definitiva del Ministerio de Desarrollo Social. Porque si no, lo que decíamos en un principio es la dependencia perpetua. Y acá siempre decimos, la mejor acción social es aquella que la persona la necesita cada día menos. Porque si la necesita en forma crónica, se torna una acción de dependencia social, no una acción social propiamente dicha. Entonces, en ese sentido, tanto en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en la órbita de protección social se buscan oportunidades, pero también las oportunidades tienen que ver con la inserción social en oportunidades recreativas. Nos pasó una cosa el otro día que fue muy buena. Hicimos un taller de arte
un sábado, hace 3 sábados atrás, en el INJU, en el Instituto Nacional de Juventud. Una persona mayor, justo en días donde se conmemora el Día Internacional, una persona mayor, el día anterior, la noche anterior, no quería ir a este taller de arte. La educadora lo convenció de ir. Y resulta que cuando fue al taller, la evolución que hizo por tener una actividad, por concentrarse, fue realmente sumamente significativa. De hecho, después nos enteramos que esta persona había estudiado Bellas Artes y me acuerdo que había pedido materiales que eran materiales de vanguardia. O sea, claramente estaba hablándole de igual a igual a las 2 personas que estaban dando el taller. Entonces, quiere decir que la actividad recreativa no solamente permite mantener una cantidad de tiempo dentro de una actividad, sino también que la persona está dando lo propio, está innovando, está inventando, está creando. Entonces, siempre también decimos, esto se trata de dar y de recibir en forma permanente. Entonces, ese tipo de inserciones también son importantes. Inserciones como la que nos permite el convenio con la selección uruguaya, en donde tenemos una cantidad de entradas por partido de la selección. Hubo gente que por primera vez fue al estadio. Y a la gente le cambia el estado de ánimo, le cambia para bien, se siente considerada, se siente que dentro de su rutina, dentro de sus actividades, hacen una cantidad de acciones que le permite también la ayuda a esa inserción social. Lo mismo tenemos un convenio con el SODRE y lo mismo vamos a seguir generando ese tipo de oportunidades. Por eso es tan importante ver en forma integral el tema y con acciones complementarias. Sin lugar a dudas que la cultura ahí tiene un rol muy importante. En cuanto a la DINALI, ¿se va a mantener la posada del liberado? Sí, la idea, la idea es, ahora justo como estamos en transición y todavía no está votado, hay una cantidad de información que nos vamos a ir enterando. Sí podemos decir que aproximadamente de 7.000 personas que recuperan la libertad por año, aproximadamente, la DINALI estaría atendiendo a 1.800. Lo que vos decías, Lorena, que nos ha pasado en el interior, cuando vamos a visitar los INR, es necesaria una mayor descentralización de la DINALI. Nos consta que en el Ministerio del Interior está esa preocupación y ocupación, pero se trata ahora, en un trabajo de mayor coordinación todavía, ver de qué forma, porque también hay una fundación que se llama Caleidoscopio, que es una fundación del año 2017, que también permite el ingreso de ciertos recursos y de algunas de estas oportunidades. Ahora estamos en la etapa de transición para definir ese plan de acción que nos permita en forma complementaria con acciones que el Ministerio de Desarrollo Social ya viene llevando adelante para dar una mayor atención en ese sentido. Pensando también en núcleos más complicados, porque bueno, están esas historias o esas anécdotas de situaciones particulares que se puede ver una evolución, pero también hay un núcleo más complicado que quizás se puede detectar en más profundidad en quienes están en situación de calle o quizá algunos de los liberados que tiene que ver también con un tema sanitario relacionado con adicciones. ¿Cómo se va a trabajar con esas personas que no quieren recibir ayuda, por lo menos en principio, con aquellos que se resisten de repente en momentos más complicados a ir a un refugio, pensando en el trabajo debe hacerse antes para que llegado el momento esté allanado ese trayecto? ¿Qué pasa con las personas que sufren adicciones, con problemas importantes de salud? Usted hablaba, por ejemplo, del trabajo más intensificado en conjunto con ACE. ¿Cómo se va a hacer desde ya para empezar a prever ese tipo de situaciones? Primero, en lo que tiene que ver con la DINALI, el MIDE ya tiene oficina, la idea es incrementarlo en la medida de lo posible, en lo que sería la etapa de pregreso, es decir, 6 meses antes. Esto nos va a permitir tener una trazabilidad mayor, porque estamos en el pregreso, que nos permite esa preparación de acciones, y en la salida definitiva o en la salida de la persona a plena libertad. Como tu pregunta, Verónica, entiendo que va más que nada a personas en situación de calle general. Estamos en permanente coordinación con ACE. De hecho, antes de entrar al canal estaba hablando con Leonardo Cipriani. La idea es, bueno, alguna iniciativa que tenga que ver con centros diurnos que atiendan adicciones. También estamos con la Junta Nacional de Drogas. Ayer estuvimos reunidos con el secretario, con Daniel Radío. Y sí hay que trabajar con mayor profundidad el tema de las adicciones, porque entre otras cosas, muchas de las cosas de las acciones que yo decía tienen que ver con las consecuencias. Adicciones, problemas de salud mental, problemas de convivencia, que como consecuencia trae esa situación de calle. Ahora, así como atendemos las consecuencias, tenemos que buscar de qué forma integral atendemos las causas que llevan
a esas consecuencias que se vienen atendiendo. Y justamente la idea es profundizar el trabajo en las causas. Una de las cosas que hicimos, ni bien asumimos, fue contratar a un especialista en adicciones y salud mental, porque si bien esto implica un trabajo interinstitucional, no es el MIES quien necesariamente tiene esos recursos humanos, ¿por qué lo contratamos y lo consideramos clave? Para ayudarnos a golpear otras puertas del Estado, para ayudarnos a coordinar mejor con la Junta Nacional de Drogas, para ayudarnos a coordinar mejor con ACE, para ayudarnos a coordinar mejor con la División de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera. Proyectamos acciones que tienen que ver en forma conjunta a través de centros diurnos, que no quiero profundizar más porque estamos en la etapa de la formación, tanto con ACE como en la Junta Nacional de Drogas, porque sí entendemos que ese flagelo que afecta a nivel social en diferentes instancias, en este caso trae de las consecuencias más severas, que es que una persona que yo estoy seguro que no elige, porque nadie puede estar a gusto estando en situación de calle, termine en esas circunstancias justamente a causa, muchas veces lamentablemente, de las adicciones. Ministro, ya tenemos que ir cerrando. Como última pregunta, ya bueno, con casi medio año al frente del MIDES, conociendo el panorama, con todos estos objetivos, cada vez que se ha presentado un plan se hace hincapié en lo medible, ¿no? En lo controlado. ¿Cuál es su prioridad de cara a cuando termine la gestión? ¿Qué es lo que usted desearía? Bueno, si cumplí esto, siento que cumplí con el objetivo. Participantes más independientes y autónomos. Fomentar la autonomía y la independencia. Insisto, la mejor acción social es aquella que cada día la persona la necesita menos. ¿Se ha marcado un porcentaje de beneficiarios? Todavía estamos trabajando en una estrategia mirada al 2024 en ese sentido para evaluar esos indicadores. Sí estamos con la línea del fortalecimiento, evaluación y monitoreo. El impacto de cada acción tiene que ser medible. De hecho, está el 40% de las líneas de acción del MIDES en rediseño. Estamos trabajando también en la focalización de las transferencias económicas. El 58% del presupuesto del MIDES tiene que ver con transferencias económicas, llámese asignaciones familiares, plan de equidad, llámese la tarjeta Uruguay Social o llámese la asistencia a la vejez. En la tarjeta Uruguay Social, en el mes de julio, el 12 de julio, empezamos un piloto en 5 oficinas que le da mayor celeridad a la solicitud de ingreso, o sea, evaluar situaciones y un mayor seguimiento. Viene siendo muy satisfactorio, pero en definitiva, en el conjunto de las acciones nosotros apostamos a una mayor autonomía y una mayor independencia. Sabemos que las personas cuando sienten esa autonomía, sienten esa libertad que las hacen más felices. Y la suma de esos bienestares personales son lo que generan el bienestar social en una forma más próspera. Así que entendemos esa prosperidad con participantes que puedan encontrar a través de acciones una mayor autonomía y una mayor independencia. Muchas gracias, ministro. Por favor, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.